Albañil sin piernas es humillado, sin imaginar que él les daría una gran lección, pues haría algo que sería digno de admirar. ¿Cuán importantes son nuestras extremidades? Pues a diario nos sirven, ¿verdad? Son importantes porque nos permiten progresar en la vida y mantenernos constantemente estables emocionalmente. De seguro alguna vez has mirado extraño a una persona que carece de una pierna o un brazo. Por eso hoy te invito a conocer esta hermosa historia que de seguro te hará reflexionar sobre lo valientes que son estas personas. Santos era un hombre con un corazón realmente grande y bondadoso, una de esas personas que, desde el primer momento, te transmiten mucha calidez y amor. Era un hombre que, pese a su condición humilde, vivía enamorado de Adelaida, su esposa, a quien amaba con toda el alma. Él era albañil y ella tenía un pequeño puesto en uno de los mercados de la ciudad. Tenían ciertas necesidades económicas, pero eran felices, pues dentro de todo, lo que sí tenían en abundancia era amor. Y propio de este gran amor que se tenían, Adelaida tuvo una niña. Santos fue el hombre más feliz cuando supo que su hijita había venido al mundo para completar su familia, pues él se encontraba en el trabajo cuando Adelaida entró en labor de parto. Lamentablemente, algunas buenas noticias a veces vienen acompañadas de grandes tragedias, y este fue el caso para esta pequeña familia de 3. Para este momento, Santos se encontraba haciendo el papel de maestro de obra de una construcción que estaba realizando para una gran empresa corporativa que se encontraba construyendo un enorme edificio en la ciudad. El dueño de todo este conglomerado de constructoras, que estaba supervisando la construcción de la nueva sede de sus empresas, se había hecho muy amigo de Santos. El señor Orgaz era un hombre con mucho dinero, pero además de millones, lo que tenía en abundancia era humildad que lo caracterizaba y llevaba en el alma desde siempre. No se creía superior a ninguna persona, a diferencia de muchos, y esto fue lo que logró hacer que entre él y Santos se pudiera desarrollar una pequeña amistad. Por eso, cuando Adelaida, la esposa de Santos, entró en labor de parto y llamó a su esposo para informarle que la bebé estaba a punto de venir al mundo, Santos pudo tomarse la confianza y libertad de consultarle al señor Orgaz si es que acaso podía retirarse un poco temprano en ese momento, pues su esposa estaba a punto de dar a luz a su pequeña y primera hija. El hombre, que finalmente tenía la última palabra, pues era quien pagaba por todo, le dio la orden al jefe de Santos, al capataz Josh, de que le diera permiso para que ese día el hombre se evadiera del trabajo, pues sería una fecha muy importante de seguro para él y para su esposa, y él no debía perdérsela. El señor Orgaz estaba casado, pero nunca pudo tener hijos, pues su esposa, a quien también amaba mucho, pues era una noble mujer, había sido descubierta infértil tan solo un par de años antes de esto, razón por la cual el señor Orgaz sintió que debía ayudar a Santos a presenciar al menos el nacimiento de su hija. Pero entonces Santos salió muy emocionado del trabajo. Fue hasta una florería para comprar una de las flores más preciosas para su esposa e hija, y cuando iba de camino al hospital estaba tan feliz que no notó que un camión venía por la pista que él estaba cruzando. Tuvo un trágico accidente. Su esposa fue notificada horas después de que su esposo había sufrido un fatídico destino, pues para ese momento se encontraban ambos en el mismo hospital. Pero le informaron que, por desgracia, el hombre, a causa del accidente, había perdido sus extremidades inferiores. En aquel accidente, había dejado abandonada su vida y toda su capacidad de poder ser alguien más. Era lo que los médicos le dijeron. Adelaida, que acababa de dar a luz, recibió la peor de las noticias, pero siendo la mujer creyente en la palabra de Dios, agradeció al Señor por al menos haberle permitido conservar a su esposo con vida. No le importaba que él no estuviera completo, pues ella igual lo amaba. Solo importaba que acababa de ser capaz de sobrevivir a todo eso
y quedarse junto a ella y junto a su pequeña que acababa de venir al mundo para al menos así poder conocerla. Eso era lo que realmente consideraba Adelaida que era muy importante de todo lo que había pasado. Cuando pasaron los días y le dieron de alta a Adelaida, regresó a casa con su pequeña bebé y tras una semana de recuperación, Santos también fue dado de alta. Adelaida fue a recogerlo y fue ahí cuando por primera vez él pudo conocer a su bebé. Santos solía ser un hombre muy jubiloso y feliz, pero ahora se le notaba completamente deprimido, sumergido en una angustia e incertidumbre incalculable, pues él era el mayor soporte económico de su familia, y ahora que su pequeña había venido al mundo, se preguntaba cómo podría darle una calidad de vida, o siquiera alimentarla todos los días. ¿Cómo podría salir a pasear con ella sin que sea ella quien lo cuide a él? Su esposa, dado que no había podido trabajar durante los últimos meses de su embarazo, había tenido que retirarse del puesto de mercado que tenía y que alquilaba mensualmente para vender sus productos. Ahora no tenían con qué trabajar, ni en dónde obtener ingresos diarios para su familia. Su esposa le dijo que de todo lo que había venido vendiendo en el mercado, le habían quedado algunas cosas y que aunque sea en la puerta de su pequeña casita podría venderlas para poder recuperarse un poco en lo que ella encontraba un nuevo trabajo. Pasaron 2 meses y realmente no lograron ganar ni la 10ª parte de lo que antes ganaban mensualmente. Ninguno de ellos dos tenía padres o hermanos en los cuales pudieran apoyarse para obtener un respaldo económico. La situación se puso tan crítica que ya ni siquiera podían comer, pues no había absolutamente nada para eso. Pero entonces, como si se tratara de casi un milagro, una mañana, Santos, quien durante todo este tiempo había dejado incluso de hablar, pues estaba deprimido y a diario solo solía llorar y quedarse en silencio, despertó una mañana diciéndole a su esposa que debía ir al trabajo, pues el señor Orgaz lo estaría esperando. Adelaida, asustada, no entendía lo que su esposo le estaba diciendo. Pensaba que se había vuelto completamente loco, pues ya habían pasado semanas desde que había dejado de trabajar a causa del accidente, y como no había podido ir ni él ni ella hasta la construcción a dar informe de lo que había sucedido, asumían que su jefe, el señor Orgaz, y Josh, el capataz de la obra, ya lo habían despedido. Sin embargo, sin importarle nada, Santos, como pudo, se levantó de la cama y casi arrastrándose logró vestirse y prepararse para salir de casa. Se despidió de su esposa y de su bebé, dejando a su esposa completamente en shock por lo que estaban viendo sus ojos. Se dirigió a la calle y sorpresivamente logró tomar el transporte público para llegar hasta su lugar de trabajo. Al llegar, entró prácticamente caminando como si nada hubiera pasado. Todos sus compañeros, al verlo, no pudieron ni siquiera expresar una sola palabra por el asombro. Era un hombre a quien unas semanas antes habían visto completamente entero, con piernas, y hoy ya no las tenía. Sin embargo, Santos entró con el mentón en alto, saludando a todos muy a gusto. Subió hasta un andamio y al verificar que los alambres de las columnas estuvieran muy bien ajustados, cuando vio que esto no era así, le dijo a uno de los trabajadores que debía ajustarlos mejor. Tomó un alicate y empezó a ayudarlo, y nadie en la obra movía un solo dedo del asombro. Solo Josh, el capataz, se atrevió a decirle que por qué había vuelto si ahora no le serviría de nada. Se había vuelto más inútil de lo que ya era antes, y no lo quería en su construcción. Todos, sin embargo, ni siquiera escucharon las palabras del capataz, pues seguían en shock y sin poder creer lo que sus ojos estaban viendo. Sin embargo, Santos, así como que nada hubiera pasado y como si nadie lo hubiera mirado de forma extraña o simplemente le hubieran ofendido y humillado, continuaba trabajando y motivando a los demás trabajadores a que también lo hicieran, que hicieran su trabajo de forma anímica, como siempre solía hacer.
pues él era un hombre muy jovial y alegre. Tras 15 minutos, en los cuales la gente de la construcción seguía en shock y tratando de procesar todo lo que sus ojos estaban viendo, el señor Orgaz llegó, como de costumbre, para visitar la obra de su nuevo edificio, y de pronto vio a un hombre que carecía de sus extremidades inferiores, trabajando muy enérgicamente. El señor Orgaz también estuvo por unos minutos en shock, mientras caminaba y se acercaba a este hombre, a quien, viendo solo por la espalda, parecía reconocer. De pronto, al llegar hasta él, pudo ver que era el gentil albañil con el que simpatizaba tanto. El señor Orgaz, al llegar hasta él, le tocó el hombro y le preguntó ¿qué estaba haciendo? Santos respondió que lo único que estaba haciendo era construir un mejor futuro para su hija, pues ya había nacido. Completamente asombrado, el hombre no hizo más que halagarlo sin pensar o detenerse a pensar que estaba a punto de llorar a mares frente a todos sus trabajadores, pues nunca imaginaría que sería amigo de una persona tan valiente, pues lo que este hombre había hecho realmente era un acto de valentía y merecía ser bien recompensado. Por eso, el señor Orgaz terminó por cumplir como buen hombre con Santos, porque tras halagarlo, entendió que realmente era un hombre con alma pura por todo el sacrificio que hacía por su familia, y decidió apoyarlo volviéndose padrino de él y de su pequeña hijita. Esto lo hizo para poder darle mejor calidad de vida a esta familia y que nunca pudiera faltarles nada. A Santos le regaló una prótesis de última generación para cada una de sus piernas. A su esposa le compró 5 puestos juntos en el más grande mercado de la ciudad, y de su hija se encargó por el resto de sus días, pues le dejaría incluso una herencia a ella para cuando él partiera de este mundo. Si te gustó esta historia tanto como a mí, no olvides compartirla con tus mejores amigos y familiares. Espero poder verte en el próximo video por tu canal de siempre, Misterios del Corazón.